Buenos días y tardes a todos y a todas. Es un placer estar con todos ustedes con esta segunda sesión del Seminario Manifestaciones Rupestres del IAL de la Universidad de Sevilla. Esta vez les presento al investigador Philip Costà, arqueólogo especialista de América Central e investigador asociado al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos y del Laboratorio de Mundos Americanos. Philip es desde 2004, él hace sus investigaciones sobre el arte rupestre y la problemática en relación con su conservación, y sobre todo lo han llevado a dirigir proyectos en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras y en Costa Rica. También desde 2018 dirige el proyecto arqueológico franco-alemán costarricense en la cordillera del Guanacaste, en Costa Rica. Creo que, también tiene muchos artículos, muchas investigaciones que les recomiendo que los visualicen en Academia Edu. Y a diferencia de otras regiones, creo que la zona de El Salvador y, también Costa Rica, aunque no lo veamos en este momento, pues conocemos poco, y creo que también es clave para un espacio tan interesante y, si le podemos llamar, liminal, ¿no?, de la posible conexión entre lo que llamamos Mesoamérica y las culturas del sur en América Latina. Bueno, sin más, Philip nos presentará Arte Rupestre, Territorios y Cronología en el Arte Prehispánico. Muchísimas gracias, Philip, por aceptar esta invitación, y te dejo la pantalla. Gracias, muchas gracias a usted por la invitación. Entonces vamos a ver, les voy a enseñar, les voy a hablar del arte rupestre de El Salvador. Con la presentación, ahí está, la pueden ver. Entonces, arte rupestre, territorios y cronología en El Salvador, prehispánico. Vamos a hablar también un poco de, efectivamente, fronteras culturales entre Mesoamérica, el área intermedia, y les voy a presentar la zona central de interacción cultural que se ubica donde más o menos alrededor y sobre El Salvador. Entonces, El Salvador se encuentra en Centroamérica, como hemos dicho, al sur el Pacífico, al oeste Guatemala, norte Honduras y al este Nicaragua. Es un país pequeño, es el más pequeño de Centroamérica, tiene 20.742 kilómetros cuadrados. Sin embargo, es muy rico de un punto de vista arqueológico. También es un país del punto de vista geológico muy joven, que tiene 20 volcanes activos en el país. Entonces, los principales los pueden ver ahí en el mapa. Cruzan el país de oeste en este, paralelo a la costa Pacífico, y esos volcanes tienen consecuencias para la actividad humana. Pues primero es garante de suelos fértiles, propicios para la agricultura y la sedentarización, y a la vez tiene como consecuencias también, eventos que pueden ser erupciones volcánicas que tuvieron un impacto a más o menos gran escala sobre el país a diferentes momentos. Unos volcanes solo de El Salvador. En el occidente, El Salvador se separa en 3 regiones arqueológicas, les voy a presentar después: occidente, centro y oriente. En el occidente, el volcán de Santa Ana, con el lago de Coatepeque, que él mismo es una caldera. En el centro del país, el volcán San Salvador, que está a la par de la capital del país. Y hasta el oriente, al este, a la punta, a la frontera con el Nicaragua y Honduras, en el Golfo de Fonseca, el volcán de Conchagua. Las faldas se terminan en el Pacífico. Esta ubicación geográfica de El Salvador tiene, de un punto de vista cultural, un impacto sobre el contexto. Es decir, que se encuentra en los confines de Mesoamérica. Mesoamérica, definido por Kirchhoff en 1943, se puede ver aquí la ubicación de El Salvador. Se extiende desde el centro de México hasta el noreste de Costa Rica. El concepto de Mesoamérica ha sido objeto de muchos debates en cuanto a su homogeneidad cultural y sus límites, y es un poco el tema que vamos a tocar también ahí por medio del arte rupestre. Al sur de esta área cultural es el área intermedia. Esta fue definida por Wille, el arqueólogo estadounidense, en 1971. Aquí se ve El Salvador, lo pueden ver. Esta área intermedia, entonces, que se extiende más o menos de largo, tiene el mismo largo que Mesoamérica, desde Ecuador hasta Honduras, Nicaragua, cruzando Costa Rica.
Y la diferencia entre los dos, bueno, hay varias diferencias, pero vamos a quedarnos con que en Mesoamérica hay grandes centros urbanos y en el área intermedia, digamos que hay centros políticos de extensión menor. Otra propuesta para definir culturalmente el contexto prehispánico de El Salvador fue dada por Assmann, un arqueólogo que vivía en Honduras, pero es estadounidense, en 1993 y 96. Él define lo que llama él una zona central, que pueden ver aquí en azul, entre Mesoamérica y el área intermedia. Esta zona central es un área de interacción. Es otro punto de vista porque esta zona central, digamos, ya no es considerado como la extensión de una u otra área cultural, sino que es una región autónoma relativamente extensa, con su propio dinamismo, sus culturas locales, y recibe y genera influencias hacia el norte y el sur. Esa es la idea, entonces, de la zona central de interacción. Como consecuencia de esta, digamos, complejidad cultural, en El Salvador se habló 7 idiomas en la época prehispánica. 7 idiomas, de los cuales pues tenemos idiomas de tradición mesoamericana, como el Pocomam, que es maya, o el náhuatl, de origen de México, pero también lenguas locales, como el potón, que es el lenca hablado en El Salvador, que es diferente del lenca de Honduras, y el cacaopera también local, y también tenemos idiomas que vinieron de pueblos que se instalaron, que vienen más del área intermedia, como los urubá. Todo eso se encuentra en El Salvador en algún momento, pero hoy en día solo se hablan, y se habla muy poco, solo 2 idiomas se conservaron, el Pocomam en el noroeste del país y un poco de náhuatl. Pero pueden encontrar todavía personas que hablan potón, del lencas, quiero decir, pero es casi considerado como un idioma extinguido. A pesar de este tamaño, de esta superficie reducida, efectivamente El Salvador es rico arqueológicamente, como les decía. Aquí pueden ver un mapa que nos sirve, es el mapa que realicé entonces para el estudio del país, con los sitios rupestres dentro de las fronteras de El Salvador. Se conocen 70 sitios rupestres y ahí son los triángulos rojos, y en anaranjado tienen los asentamientos. Los principales asentamientos no son todos, obviamente, son los principales y los que se encuentran más cerca de los sitios rupestres. Como les decía, El Salvador son 3 regiones arqueológicas: el occidente de El Salvador, el centro y el oriente. El centro y el oriente están separados por el río Lempa. En el marco de estudio se consideró también el oriente de Guatemala, el centro de Honduras, la Sierra Madre, y el sur de Honduras. Claro, las fronteras actuales no tenían nada que ver en la época prehispánica, por eso se amplió el marco de estudio para entender mejor el arte rupestre del país dentro de su contexto, en un contexto más grande, más global. El arte rupestre de El Salvador, bueno, de esos 70 sitios encuentran muchas configuraciones: abrigos rocosos, rocas al aire libre, grupos de rocas al aire libre, afloramiento monolítico. Lo que no hay son cuevas, no hay digamos, karst, no hay paisajes kársticos en El Salvador, entonces digamos, en el sentido de una cueva, en el sentido de dentro de un paisaje kárstico, no existe, no hay manifestaciones rupestres. Entonces son abrigos rocosos, rocas al aire libre o afloramiento. Y tienen, más que todo, son grabados. Vamos a ver. Más que todo van a encontrar grabados de los 70 sitios, 61 son grabados, pero hay 9 sitios con pinturas. Son localizados, pero sí se conocen también pinturas, aunque la técnica pues es menos utilizada. Y una técnica especial sobre la cual voy a regresar después son los grabados pintados. Se sabe que estas pinturas son originales, son antiguas, porque se analizaron. Pero entonces les da, por ejemplo, una idea ahí. Entonces tienen el grabado y el surco está resaltado con rojo o con negro. Son los colores que se utilizaron. Entonces, uno de los objetivos de nuestro estudio era definir tradiciones rupestres.
es decir, identificar grupos de yacimientos con características comunes, como la iconografía, el tipo de sitio, la integración en el entorno, la técnica empleada, por supuesto, la medida, la altura de los motivos, varios criterios, muchos criterios. Entonces, en un segundo tiempo, el objetivo era tratar de ubicar las tradiciones rupestres identificadas cronológicamente, saber cuándo ubicarlas en el tiempo. Y eventualmente la meta última era de saber culturalmente tratar de afiliar a un grupo cultural cuando se podía, de asociarlas a un grupo cultural. No siempre se puede, pero con algunas tuvimos, creo que, unos éxitos. La meta última siendo utilizar el arte rupestre como una herramienta para definir geográficamente las fronteras culturales a través del tiempo. Anteriormente, las fronteras culturales solo habían sido definidas más que todo por medio del estudio de la cerámica y también de la lítica o de los vestigios arquitectónicos. Ahora bien, la cerámica es un producto comercial, de intercambio, al contrario del arte rupestre, que refleja profundamente la identidad cultural del grupo que lo realiza. Cuando van a hacer cerámica, si quieren intercambiarla, van a hacer que guste al otro grupo, si la quieren intercambiar con otro grupo. En el caso del arte rupestre, no, es hacia el grupo mismo. Entonces, por eso esa conexión más fuerte. Además, tiene un vínculo íntimo con el espacio geográfico, eso es muy importante en el estudio, porque, bueno, es inamovible, ¿no? El arte rupestre tiene la particularidad que se aprecia in situ. Entonces, donde lo van a observar es donde fue creado. Es esa relación con el territorio. Entonces, esas tradiciones rupestres se tomaron en cuenta varias características y también se introdujeron una base de datos que fue metida en un sistema de información geográfica. Este reúne 60 criterios para cada yacimiento, incluyendo una clasificación tipológica, que es la que están viendo. Bueno, esa clasificación tipológica tiene dos grandes categorías, figurativo y no figurativo. Después adentro van a encontrar 17 tipos y 106 variedades. Aquí lo que pueden ver es solamente la clasificación de los zoomorfos, con el tipo de zoomorfo y el sitio donde se observó y cuántos se observaron. Y en base entonces a toda esa base de datos y con la implicación del sistema de información geográfica, vamos a poder ver dónde están las tradiciones rupestres y de qué se componen, qué hay en estas tradiciones rupestres. El análisis se hace con el programa de QGIS, que es un programa gratis para hacer sistemas de información geográfica. El marco de estudio, como les decía, bueno, es un poco más ampliado que las fronteras propias de El Salvador. Abarca al final 70.000 kilómetros cuadrados, las tierras altas orientales de Guatemala, una buena parte, la Sierra Madre de Honduras, el Golfo de Fonseca, una pequeña parte de Nicaragua, pero ahí no se hay sitios rupestres. Otra herramienta que se empleó para ubicar justamente las tradiciones cronológicamente son los sondeos arqueológicos. Pudimos hacer sondeos arqueológicos en 6 abrigos rocosos y en 5 rocas al aire libre. Entonces ahí tienen uno que vamos a ver después, muy importante, y este otro que nos dio, es una roca al aire libre, a pesar del tamaño gigantesco, es una roca. Nos permitió ver que, por ejemplo, en este caso los grabados seguían debajo del nivel del suelo actual. Entonces hicimos trabajo así que nos permitió también profundizar con la estratigrafía de los sitios. Otra herramienta que se utilizó para ubicar cronológicamente, porque ustedes saben que pronunciarse sobre la cronología de un sitio rupestre es lo más difícil, entonces se utilizaron varias herramientas. Otra herramienta es justamente el análisis geográfico de la proximidad con los asentamientos. Es decir, si tienen un sitio rupestre y que alrededor tienen 5 asentamientos de una época particular, hay más probabilidad que el sitio rupestre sea de esta cronología. Digamos, es un indicio más que puede decir que es de esta cronología. Esto fue utilizado como una herramienta. Entonces se hizo un análisis viendo la iconografía, viendo esta proximidad, viendo los sondeos arqueológicos
y el contexto también arqueológico general del país para tratar de ubicar las tradiciones en el tiempo. Se tomaron en cuenta al final 113 sitios rupestres, todo con los 70 del Salvador y alrededor, y 95 asentamientos. Y todo eso en la base de datos. Y también se pudieron identificar 28 tradiciones rupestres, que son los grupos de sitios. No vamos a verlos todos hoy, sino vamos a pasar el día o la noche. Y esos sitios, esas tradiciones se desarrollan en El Salvador. Hablo solo del Salvador, desde el Preclásico Medio hasta la época colonial. Tenemos tradiciones rupestres muy simples, pero existen. Y lo que propongo ahorita es presentarles algunas de estas 28 tradiciones rupestres que marcan la historia, digamos, de la producción rupestre dentro del país. Entonces, como les decía, aquí ven, entonces, bueno, la cronología que usamos es la de Mesoamérica. Estamos, claro, en Mesoamérica para los sitios arqueológicos, es la cronología que se usa en El Salvador. Entonces, tenemos preclásico, las fechas solo preclásico medio y tardío. Ahí tienen las fechas, menos 900, 400. El tardío de 400 a 200 son las que se usaron. El clásico de 200 a 625. Y después tardío, terminal, y el postclásico temprano y tardío. Y hay unos sitios rupestres que marcan cada periodo. Bueno, entonces, el arte rupestre de El Salvador empezaría, según el estudio, en el preclásico medio. Empieza con este sitio que se ubica, estamos aquí, pueden ver en el mapa de El Salvador, estamos en el cuarto suroeste. Empezaría, aquí estamos la frontera con Guatemala, en este sitio se llama Las Victorias, lo vamos a ver, y alrededor pueden ver, y todo eso son asentamientos que son del preclásico medio en una zona, entonces donde hay muchos sitios de asentamiento del preclásico, muy cercanos además. El sitio, pues lo ven aquí, es una roca al aire libre de estilo olmeca. Entonces, este estilo permite fechar fácilmente, digamos, la producción rupestre. Esta roca al aire libre se encuentra hoy en día en un sitio arqueológico de Tazumal, entonces está protegida, está muy bien conservada y se puede ver el bajo relieve. Es el ejemplo rupestre más sureño de estilo olmeca y es el único en El Salvador que hay, solo está este de estilo olmeca. Existen otros sitios olmecas en Mesoamérica, por ejemplo en Guatemala tienen el Diablo Rojo de Amatitlán, que es una pintura. Si van en México, en Chiapas, tienen el bajo relieve de Pirijiapán y hasta Morelos tienen los grabados de Chalcatzingo, donde hay tradición olmeca, estilo olmeca, vamos a decir. Entonces, este es lo que marca el inicio, digamos, de la producción rupestre en el país. Varios investigadores piensan que las victorias, aquí es un levantamiento de las victorias, lo que ven, de las diferentes caras de la roca, hubiera sido producido en 800 antes de Cristo, más o menos. Entonces, esa es la idea del inicio de la producción rupestre en El Salvador. Entonces, tiene una influencia mesoamericana, claramente. Después va a pasar mucho tiempo antes que hayan nuevos sitios producidos y hay un evento muy importante para la historia de El Salvador. Es un marcador cronológico esencial, digamos, para los arqueólogos. Es una explosión del volcán Ilopango. Es una erupción pliniana, digamos, catastrófica para la ocupación humana. Un cataclismo. Prácticamente todo el volcán durante varias erupciones se vaporizó. Y entonces aquí pueden ver, esos son un estudio que hicieron los geólogos, son las capas de cenizas. El volcán ahora es una caldera, no queda solo un lago. Y ese es el depósito de cenizas. Entonces ahí tienen 1 metro, 50 centímetros, 30 centímetros, y va hasta Honduras donde hay 1 centímetro. Entonces cubre todo El Salvador, lo rellena de lo que llamaron los arqueólogos un desierto blanco, realmente todo el centro del país. Hay capas de hasta, si están en El Salvador, más cerca, de hasta 2 metros de cenizas. Y bueno, cuando van a hacer excavaciones en El Salvador, cuando encuentran la ceniza blanca, saben que es la erupción del volcán Ilopango. Esa ceniza blanca tiene un nombre, se llama la Tierra Blanca Joven, TBJ.
y es un marcador cronológico súper importante. La única dificultad es que los geólogos lo han fechado de varios años. Digamos, en los años 70, cuando fue descubierto y estudiado, se pensaba que esta ceniza era del 260 después de Cristo. Más recientemente, al inicio de los 2000, se pensaba que la erupción pasó en el 420, 435 después de Cristo. Y hoy en día, bueno, en 2010, el último fechamiento dice 535 después de Cristo. Entonces, se imaginan que cada vez que los geólogos cambian la fecha, hay que volver a organizar toda la arqueología del país prácticamente, porque como es un marcador primordial que se encuentra por todos lados, entonces de repente todas las interpretaciones tienen que cambiar. Bueno, eso les cuento porque es muy importante por lo que sigue. Después de esta erupción, para el estudio nos quedamos con la fecha más reciente, ¿verdad? Del 535 después de Cristo. Después de esta erupción empieza el clásico tardío en Mesoamérica. Es una influencia muy fuerte, es la época de auge de la cultura maya y su periodo de máxima extensión hacia el sur de Mesoamérica. Entonces podríamos pensar que vamos a encontrar motivos de la iconografía maya en El Salvador en este momento. ¿Qué es la iconografía maya? Pues en Guatemala tenemos ejemplos, tenemos serie de glifos, personajes haciendo rituales, espeleotemas, eso lo vimos la semana pasada, si vieron la conferencia, es decir, retocar un poco una estalactita, una estalagmita para que de repente salga una cara humana, como en este caso aquí sería más bien un zoomorfo, tal vez un sapo, en la boca y el ojo. Entonces, con algunos detalles, de repente salen las imágenes de la propia cueva. Pero eso, en realidad, en El Salvador no existe. Lo que vamos a ver en El Salvador son influencias, van a ver muy, no alejadas, pero influencias nada más de la iconografía maya sin tener claramente motivos iconográficos de las tierras bajas, por ejemplo, de Guatemala. Entonces, un sitio que vamos a ver, son dos sitios donde se encuentra esa influencia, Las Caritas aquí en el número 2 y Igualtepeque el número 6, la playa de los petroglifos. Este es más discutible, no lo vamos a ver. Ven que estamos cerca de la frontera con Guatemala, donde están los grupos maya. Entonces, donde se encuentra un motivo que se parece a la iconografía maya es en Las Caritas, el primero que les enseñé, al suroeste de El Salvador. Es un abrigo rocoso, el de Las Caritas, donde se plasmaron muchas caritas, son caras simples, un círculo con dos puntos para los ojos y una línea para la boca, a veces la nariz, pero hay unas más complejas. Y en este sitio, donde pueden ver, hay como 65 caras grabadas. Hay una que está aquí, que se parece a un glifo maya. El glifo es Arpu. Y bueno, se ven semejanzas, entonces quizás una influencia maya ahí en la iconografía de este sitio. Otro sitio muy importante para El Salvador porque tiene muchas rocas grabadas es la playa de los petroglifos, aquí a la frontera, en el lago de Igualtepeque, en el lago de Guira, perdón, en la isla de Igualtepeque. Aquí ven la isla. Entonces es una isla muy particular porque es una isla durante la temporada de lluvia, pero en la temporada seca se puede ir caminando. Y todo alrededor de esta isla hay rocas grabadas, son muchas rocas grabadas, son 104 rocas grabadas con 224 petroglifos. Aquí pueden ver los niveles del agua en temporada seca y esa es la misma roca. Y en temporada de lluvia pueden ver que sube casi hasta acá. Esa es la misma roca. Es un sitio muy importante. Y aquí el arqueólogo Andrea Stone ha identificado un motivo en una roca que se parece a la cerámica pintada de Copán del 600 después de Cristo. Entonces aquí pueden ver la imagen, se trata de un antropomorfo con cabeza de hongo. Y aquí tenemos una influencia del grupo maya, pero fuera de eso no vamos a encontrar serie de glifos ni nada por el estilo. En cambio, lo que es muy presente de esta época es otra tradición rupestre que no tiene nada que ver con los mayas. Es la tradición más representada en todo El Salvador porque agrupa 17 sitios. Entonces es muy importante. Son 5 sitios acá en la costa, un paquete aquí de sitios, 7 sitios acá en el centro del país y otros en el oriente.
en el nororiente. Y esos 17 sitios conforman otra tradición rupestre, van a ver, son muy parecidos, que se llama la tradición meandros, porque se parece a los meandros del río, porque teníamos mucho énfasis en las líneas onduladas. Y aquí pueden ver uno de esos sitios, es la Quinta de San José Villanueva, está en la costa. Esos grabados, vamos a ver otra imagen. Esta tradición tiene la particularidad que, desde el punto de vista de la técnica, los grabados están pintados cuando conservaron las huellas de los pigmentos. Todos los sitios, bueno, son originales porque se analizaron con el Laboratorio de Investigación de Monumentos Históricos en Francia. El rojo es un ocre y el negro es un óxido de manganeso. Entonces sabemos que esos surcos rellenados son originales. Todos los sitios son abrigos rocosos de esta misma tradición. Es todo un grupo muy homogéneo. Todos son abrigos rocosos, la pared cóncava, la proximidad con un río, lo pueden ver muy bien aquí en Titihuapa. El río pasa a la par, pero en esos sitios también el río está muy cerca. Otro punto común, la carga que está de los grabados en los paneles. Pueden ver ahí, hay muchos motivos grabados. Son siempre más de 20 por lo menos, pero hay un sitio donde se contabilizaron 1.400 unidades gráficas. Entonces, muy, muy denso. Y ahí, entonces, la idea era encontrar la cronología de estos sitios. Bueno, hicimos 2 sondeos en 2 sitios diferentes, en 2 grupos distintos. Y el que mejor resultado nos dio es este sondeo que hicimos en el 2007, muy importante. Pueden ver ahí, bueno, en la capa, en el corte estratigráfico, esta capa blanca es de ceniza blanca. Y en realidad pudimos comparar con muestras de la tierra blanca joven del Ilopango, y se trata de tierra de esa misma ceniza volcánica. Es decir, que la erupción volcánica tiró la ceniza, y esa ceniza llegó en este abrigo rocoso y se quedó ahí. Cuando ustedes caminan ahí en el suelo, es como caminar en la arena, se levanta todo el polvo. Entonces, como tenemos fechamiento de esta erupción, y otro punto importante es que cuando observan los grabados en este sitio, los grabados están al nivel de una persona de pie frente a la pared, encima de pie sobre la capa de ceniza. Entonces, pues se asume que son posterior, ¿no?, a la erupción volcánica, porque el suelo en el abrigo antes de la erupción está a 2 metros más abajo. Entonces, pues eso nos permitió decir que era posterior, y asumimos entonces que este grupo, este sitio, y nos permitió fechar la tradición completa, es posterior a la erupción desde el Clásico tardío. Lo hemos relacionado con el grupo cultural de los Lencas. Es interesante porque siempre se pensó que los Lenca es el grupo más importante que estaba en comunicación con los Maya, pero se pensó que siempre vivió en el oriente del país. Y en realidad esos sitios rupestres atestiguan de su presencia en el centro del país, ¿no? Y es claramente, bueno, una prueba, pues, de una presencia de otro grupo cultural frente a los Maya en el centro del país, en el Clásico tardío. Bueno, es entonces una tradición muy importante de la tradición meandros, pero no es la única del Clásico tardío. Hay muchas más pequeñas en el país, les voy a enseñar unas cuantas más que son muy interesantes. Una que llama mucho la atención es una pequeña tradición rupestre que se extiende nada más entre 4 sitios, estamos en el cuarto noreste del país. Y, están separados estos sitios de apenas 11 kilómetros, en un radio de 11 kilómetros, y todos son abrigos rocosos con pinturas, entonces muy diferente. Son grandes abrigos rocosos con pinturas que pueden acoger muchas personas. Los motivos figurativos predominan, y sin embargo no se identifica un contenido narrativo. Los antropomorfos son sistemáticos en los 4 sitios. Bueno, ahí tienen un ejemplo muy famoso de esas pinturas en amarillo, esos gemelos en amarillo que fueron pintados encima de este personaje rojo. Y aquí son 2 sitios diferentes. La Peña de la Sirica a la izquierda, con un tratamiento de la imagen con Destretch,
y en Corinto, entonces se ve el mismo personaje de pie con este tocado y encontramos el mismo, entonces es muy parecido a la iconografía de estos 4 yacimientos. El sitio mayor de esta tradición es Corinto, es un sitio excepcional también en El Salvador por la cantidad de pinturas que tiene, más de 200. Y ahí se realizaron excavaciones en 1977 por el arqueólogo alemán Aberland y otra excavación en 1998, y Aberland encontró material cerámico, lítico y obsidiana del Clásico tardío. Entonces, según los resultados de esta excavación, asumimos que la producción, relacionamos, digamos, el material encontrado en el subsuelo con la producción rupestre y asumimos que es del Clásico tardío. Bueno, hay discusiones ahí porque algunos arqueólogos, algunos colegas piensan que es más antiguo el arte rupestre de Corinto, pero no hay una prueba de eso realmente. Entonces, estaríamos más bien en una época, 600, 900 después de Cristo, y nos permitimos relacionar esta tradición rupestre en un radio muy reducido de 11 kilómetros con un grupo cultural que se llama los Cacaopera, que se encuentran todavía en El Salvador, en la proximidad de los sitios, y que se instalaron según la glotocronología, entonces son los lingüísticos que hacen este estudio, que se instalaron alrededor de 800 después de Cristo. Entonces estamos ahí con muchas indicios, como cosas que se juntan. Los grupos Cacaopera se instalaron ahí a la forma de un enclave, es un enclave lingüístico y todo alrededor solo lencas. Entonces llama mucho la atención que está ese grupo lingüístico y que está esa tradición rupestre muy peculiar, muy particular, con esos abrigos pintados con motivos muy parecidos en un lugar preciso donde existe un grupo lingüístico. Entonces, hacemos la asociación. Otra tradición, vamos a ir ahora por la costa, porque, bueno, en El Salvador es muy importante la costa. Estamos en el Golfo de Fonseca. Otra tradición rupestre muy interesante que se desarrolla en 4 sitios separados por pocos kilómetros, también 17. 2 están en el volcán Conchagua, que vimos al principio de la presentación, y 2 son en islas. Pero esos sitios no tienen nada que ver, son rocas al aire libre, incluso un grupo de rocas al aire libre, siempre están a proximidad de otros sitios rupestres y de asentamiento. Los paneles son saturados, como pueden ver en esos 2 sitios. Son solo motivos no figurativos. No tienen ninguna superposiciones, no tienen círculos concéntricos y siempre se encuentran líneas onduladas paralelas en todos los sitios. Entonces, en 2012 realizamos una excavación al pie de una de estas rocas al aire libre y encontramos un poco, no mucho, en las rocas al aire libre no se encuentra mucho material, pero encontramos un poco de material del Clásico tardío. Y después, pues la realidad es que todos estos sitios están cerca de asentamientos que son todos del Clásico tardío, y una sepultura también que fue excavada en un conchero también del Clásico tardío, y hay 24 concheros que se piensan que son todos de esta época. Entonces, se ve que hubo una ocupación muy intensa durante esa época, y bueno, los sitios están cerca, todos los sitios rupestres están cerca de los sitios de asentamientos, todos los asentamientos son del mismo periodo. Entonces pensamos que los sitios rupestres son del Clásico tardío también. Y hay otras tradiciones, pero ahí podríamos dar un pequeño panorama de este periodo. Pero más que todo, en resultado es este mapa. Para el Clásico tardío tenemos 9 tradiciones rupestres que permiten atestiguar del mosaico de las culturas distribuidas en el territorio salvadoreño. En el mapa tienen esas líneas discontinuidas, delimitan al oeste el área cultural que tiene más relación con los mayas de este lado. Entonces, no hay sitio rupestre o pocos que tienen como que se ven rasgos un poco que recuerda la iconografía maya, pero los sitios de asentamientos, las sepulturas, sí, se ve que hay muchas relaciones. En el centro, entre esas 2 líneas, tienen la zona central de interacción cultural. Se caracteriza, como lo pueden ver, por un ensamblaje de tradiciones rupestres, son varias, aquí cada color es otra, que son limitadas geográficamente y donde se mezclan influencias, pueden encontrar influencias mesoamericanas o más que todo locales.
Más que en ningún otro momento en la historia de El Salvador, las tradiciones rupestres expresan regionalismos con extensión limitadas, lo que corresponde con la definición de esta zona central de interacción cultural. Va a cambiar después. Entonces, después del clásico tardío, llegamos al posclásico, está el colapso maya. Entonces, algo muy importante este colapso maya, porque muchos sitios de El Salvador estaban conectados, ¿no?, con el mundo maya. Entonces, en consecuencia, está la caída de la ocupación de la red de los principales asentamientos de las mesetas centrales. Esos están abandonados. Y al mismo tiempo, vienen olas sucesivas de los grupos nahuapipiles, que vienen de México, y caen los mayas y vienen los nahuapipiles de México a instalarse en El Salvador. Se van a instalar en dos sitios muy importantes, Cihuatán y Santa María. Ahí pueden el juego de pelota de Cihuatán, pueden ver que la cancha es muy grande. Entonces, esos grupos se van a reorganizar y rellenar rápidamente el vacío creado con el colapso maya. Y lo que es interesante es que van a llevar, obviamente, con ellos su bagaje cultural característico que se va a expresar en nuevas tradiciones rupestres. Entonces estamos ahí alrededor de 900.000, pero el arte rupestre probablemente que se empieza de estos grupos, hablo desde el año 1000, asumimos. Entonces la deidad mayor de los grupos nahuapipil es Tlaloc, y es es el dios de la lluvia y del agua. Entonces es muy característico porque se reconoce pues por sus atributos, que son grandes ojos, que se suman con dos grandes círculos a la manera de anteojos, y tienen colmillos alargados y curvados hacia el exterior, y una serie de dientes afilados. Bueno, son tan esenciales, se pueden ver en la imagen aquí, es una botella, pero hay incensarios muy famosos, hay muchas representaciones de Tlaloc en El Salvador, en todo tipo de material. Y a veces es tan importante los ojos y la boca que a veces solo los ojos ya sabemos que es Tlaloc, o solo la boca es suficiente para identificar una representación de Tlaloc. Entonces tenemos varios sitios rupestres que se encuentran solo en El Salvador con representaciones de Tlaloc, en el centro y más que todo el occidente. Ahí son 5 sitios rupestres, pueden ver aquí en Playa de los Petroglifos, en la costa, y aquí en la montañona se llama esta zona. Bueno, aquí ven los Tlaloc. Los sitios de esta tradición son en su mayoría abrigos rocosos, pero hay un caso de una roca al aire libre. Y el material es siempre figurativo. Está la representación de Tlaloc, que a veces está como con animales también, serpientes emplumadas, ranas y monos. Pero ahí pueden ver las representaciones de Tlaloc, que es la Cueva de los Leones. Tienen el dibujo a la par para que sea más explícito. Y por ejemplo, esos pares de ojos, pues Tlaloc, siempre ese es Tlaloc. Y ahí se ven bien con los bigotes y los dientes afilados. Aquí otra representación en la playa de los petroglifos. Siempre los ojos y los dientes afilados y la barba hacia el exterior. Y otra aquí en otra roca al aire libre. Entonces eso sabemos en relación con los grupos nahuapipiles posclásico temprano. Otro estilo que vamos a ver se llama un estilo que se ha llamado, no soy yo quien lo llamó así, se ha llamado por Verdon como el estilo pre-Mixteca Puebla. Entonces ahí, bueno, hay unos motivos claves y se encuentran, por ejemplo, la greca escalonada, la reconocemos aquí, entonces esa es el original en azul, y esa es la con the stretch para resaltar el motivo. Se puede ver que se superpone una mano aquí. Entonces esta greca escalonada es típico también del posclásico temprano. Se encuentra en sitios de asentamiento, por ejemplo en Itla, y lo pueden ver ahí que decora la arquitectura, pero se conocen cerámica, se conocen otros soportes. Y este motivo pues se conocía antes, pero se difunde en el posclásico temprano en toda la región. Se conocía desde el clásico tardío, pero se difunde realmente a gran escala durante el posclásico temprano. Otra representación
que va a inaugurar el regreso, la llegada de los grupos nahuapipiles, es el regreso en El Salvador de las escenas narrativas. Entonces eso ya se había dejado desde los Olmecas con las victorias. Bueno, aquí tenemos una escena narrativa que está en Guaymango. Hay dos sitios en El Salvador donde se piensa que están descritas escenas narrativas. Entonces en Guaymango, bueno, además aquí tienen un Tlaloc. Y aquí hay un personaje de perfil con un pectoral, orejera, la mirada solemne con las cejas fruncidas y se encuentra frente a lo que parece ser flujos que brotan del cuello de otro posible personaje. Entonces, claro, la imagen cuesta un poco leerla, pero se ve que ahí hay una representación se piensa que es una escena de sacrificio y recuerda esta escena de la cancha de pelota de Chichén Itzá, donde está ese personaje y hay un personaje se le cortó la cabeza y salen las serpientes aquí del cuello del personaje y bueno, una semejanza aquí. También pues eso, Chichén Itzá es clásico terminal, aquí estaríamos pues clásico temprano, pero se ve esa influencia pues de la iconografía mexicana que se desarrolla en El Salvador por la llegada de esos grupos nahuapipiles. Es su bagaje cultural. Entonces, para resumir, en el postclásico temprano, entre 1000 y 1200, 250, la zona central de interacción cultural se contrae. Entonces, tenemos los grupos nahuapipiles, claramente mesoamericanos, ocupan el occidente y una parte del centro de El Salvador. Y mientras el área intermedia también empuja del otro lado. Y al final, en esa zona central de interacción, digamos, como tradiciones locales salvadoreñas, hay pocas. Está aquí los sitios de la Montañona y, bueno, un par de sitios acá, pero ya se contrae muchísimo. Pues es eso, es una cosa que se ve la flexibilidad, digamos, de la dinámica de estos límites, de esas fronteras, ¿no? Llegamos al postclásico tardío, estamos entre 1200, 250 y 1537 hasta la llegada de los españoles. Pues alrededor de 1200 pasa algo muy importante en el país. Cihuatán y Santa María están encendidos, están quemados, están abandonados. Y nuevos centros aparecen en otros lados, probablemente debido a eso a otro grupo cultural que viene de México y que se instala y se pelean y pues cambia otra vez el juego ahí de los grupos culturales. Y la actividad rupestre parece disminuir en este momento, pero la calidad de las obras conoce un apogeo correspondiente con la difusión del estilo muy, muy conocido, del estilo Mixteca Puebla, que se difunde alrededor de 1250. Entonces, ese estilo se conoce en cerámica, pinturas murales, en los códices, que es lo que se pueden ver ahí, y en las pinturas y grabados rupestres de México y de Centroamérica. Ahora, el estilo Mixteca Puebla se encuentra en abrigos rocosos con pared vertical. La técnica privilegiada es la pintura, sin embargo, el grabado se conoce también. Los lugares no son propicios para acoger grupos muy importantes de personas, son estrechos y accidentados, más indicados para asambleas de grupos reducidos. El tema figurativo es permanente, son serpientes, que son los más comunes, serpientes emplumadas, una suntuosa pintura de jaguar aquí que pueden ver en la Cueva Pintada de San Francisco de Honduras. Entonces ahí tenemos el estilo Mixteca Puebla claramente. Esos dos ejemplos son de la Sierra Madre de Honduras. Y si vamos en El Salvador, tenemos también un sitio que se llama el Cañón de la Cueva del Chumpe, donde pues ahí se ha identificado Zipactli, que es el monstruo terrestre, que se conoce en códices también. Bueno, tiene el cuerpo ahí entrelazado, que parece otro motivo que se ha difundido súper importante para los mexicas, que es el símbolo Malinali, que es esta trenza ahí. Y bueno, que es motivo central de la cosmovisión de los mexicas, ¿no? Y que se difunde en el postclásico tardío. Pues tenemos otro sitio ahí, otra época y otras comparaciones que podemos asumir, pues, la cronología. Al final, los últimos ejemplos de la producción rupestre del estilo Mixteca Puebla constituyen las obras pictóricas y esculturales más acabadas. El reconocimiento de una zona central de interacción cultural en este periodo
no tiene más fundamento porque el estilo Mixteca Puebla es retomado por los grupos culturales locales, está de moda y todos hacen Mixteca Puebla. Entonces, desde ese momento el arte rupestre no nos permite ya como establecer como ver tradiciones de grupos reducidos o alejados, porque casi todos hacen Mixteca Puebla. Y entonces las tradiciones locales son muy reducidas. Y no se reconocen más fronteras culturales en este momento por medio del arte rupestre en el país. Bueno, en conclusión, solo quería decir que la posición geográfica de El Salvador es en una zona de interacción tuvo consecuencias sobre la producción rupestre, como lo hemos visto. El arte rupestre es un rasgo característico de la ritualidad de las culturas que se sucedieron desde el preclásico medio hasta el posclásico y durante el clásico tardío. Los yacimientos rupestres reflejan algunos de los fenómenos culturales que se sucedieron en el país y puede atestiguar de los territorios de los grupos culturales. Sin embargo, no siempre se puede asociar con grupos culturales. Cuando se pudo determinar una relación con un grupo, en este caso el arte rupestre permite rastrear su territorio, sus creencias y su historia. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Philip. Ha sido una excelente conferencia, extremadamente claro para todos. Yo creo que ha sido fenomenal. A mí en lo particular me ha llamado mucho la atención la complejidad de los meandros, de toda esta tradición de los meandros, que supongo que será la más difícil quizá para ti de interpretar. Y bueno, Claro. yo tengo muchísimas cosas que comentarte, pero sé que primero están estas. Entonces te voy a ir pasando las preguntas en la parte de abajo que las podrás ver. Sí, hay manantiales siempre. Ahora, buena pregunta, buena. Sí, no lo he dicho, se me olvidó, pero siempre hay manantiales cerca de los sitios donde están las representaciones de Tlaloc. Una relación con el agua directamente, efectivamente, en todos los sitios que está ahí, donde están los Tlaloc, los Sico, efectivamente. Bueno, Premisteca Puebla no son solo las grecas escalonadas, digamos, es un conjunto de motivos que se empiezan a difundir en el posclásico temprano y que tienen una relación con la iconografía mexicana. Es acabado, pero todavía no es del estilo Mística Puebla, pero son motivos que se van a encontrar después también, pero son solo algunos motivos. Entonces, está la greca escalonada, está, otros motivos, que en rupestre solo se encuentra pero así se llamó Premisteca Puebla porque prepara un poco el campo, digamos, para la tradición Mixteca Puebla que viene en el posclásico tardío. Y todos los motivos son de influencia mexicana. Ahora, el problema de la zona, de la relación de Corinto con los sitios de la zona, es que no se conocen los sitios de la zona, no se conocen los sitios de asentamientos, los asentamientos de la zona no se conocen, existen, por supuesto existen, pero es una zona muy poco estudiada, lastimosamente. Y entonces, la relación con los asentamientos no hay, nosotros hicimos excavaciones en un sitio que está en la región, pero que no está directamente asociado con Corinto y hicimos otro sondeo en un sitio que tiene la misma iconografía que Corinto y encontramos material, de varias épocas. Entonces, también poner en relación el material que se encuentra es una asociación indirecta que se puede hacer. Entonces, la relación con los sitios alrededor está para hacer, con los asentamientos, digo, está para hacer porque no se conocen los asentamientos de la zona todavía. Gracias. Claro, Xipetotec, por supuesto, sí. Esa es la otra, no tenía foto de este sitio, pero es la otra escena narrativa del Salvador. Está esa representación de un Xipetotec, que es una deidad muy importante también para los grupos nahuapipiles que se instalaron. Y hay personajes que están bailando alrededor del Xipetotec. Bueno, es una interpretación, es un personaje que está los brazos levantados así, está todo rojo. Bueno, Xipetotec es muy sangriente como culto, ¿verdad? Es alguien que se le quita la piel y se pone la piel, el sacerdote se pone la piel de este personaje. Entonces,
Hay muchas representaciones en cerámica de esto en El Salvador. Y efectivamente, sí, sí, es de la misma, yo pienso que es de la misma época que el que vimos, que compare con Chichén Itzá, entonces sería posclásico temprano, exactamente. No. Alors, lo que es colonial son cruces latinas. Digamos, en algún momento viene la conquista y esos sitios son paganos, ¿no? Entonces, bueno, van a encontrar, sí, sí, hay, no son tantos, pero hay cruces de la religión católica, ¿verdad? Que están grabadas encima de las pinturas o encima de los grabados y eso es lo que se encuentra, pero y a veces hay unas representaciones que tienen como una casita debajo y la cruz que podría ser una iglesia. Son muy simples, ¿no? Pero es lo único que se encuentra de la época de la colonia. Digamos, no hay soldados españoles, ¿no? Esta es una pregunta larga. Te voy a poner los dos comentarios. Sí. De esta deidad. Una influencia tolteca hacia El Salvador. Bueno, hubo una influencia tolteca en El Salvador que vino, que se sintió en Tazumal, pero hasta el oriente del país es difícil decir, además que los toltecas al final no se conoce tan bien la expansión que tuvieron hacia el sur de Mesoamérica. Entonces es difícil proyectarse, hacer la asociación con algunos motivos y con el grupo cultural, digamos. Es siempre un poco difícil, ¿no? Entonces son grupos nahuapipil, tal vez podría ser de cultura tolteca, algo así, pero es difícil adelantarse tanto. Podría ser la influencia mixteca puebla. Yo pienso que la imagen del Chipetotec es antes del estilo mixteca puebla. El estilo Mixteca Puebla es mucho más, digamos, estandarizado y las formas que se van a encontrar no son tanto representación de Xipetotec, sino son siempre serpientes emplumadas, pueden ser antropomorfos como guerreros, pueden ser Zipacli, el monstruo de la tierra, un cocodrilo, y la serpiente emplumada. Entonces son otras representaciones. Yo creo que este Xipetotec sería más bien antes de la influencia mixteca Puebla para mí. Por supuesto, blanco, se han hecho análisis. Alors, yo realicé varios análisis de pigmentos en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. En El Salvador tuvimos muy bonitos resultados. Para hacerla corto, hemos analizado rojo. El rojo siempre es un ocre. El negro hemos encontrado óxido en manganeso únicamente. Hemos estudiado un azul y tuvimos una súper bonita sorpresa, es un azul maya, o sea que el pigmento es orgánico, es el índigo que se cultivaba de hecho en la época colonial en El Salvador. Entonces podemos establecer eso. Y el blanco, hemos analizado también blanco y el resultado es una mezcla a base de cal, es una mezcla a base de cal. Y entonces con la cal lo hicieron un poco más espeso y con eso pintaron pintura blanca. Es solo un sitio, pero yo analicé una pintura de un sitio en el centro del país y es a base de cal. Entonces, esos son los análisis que se hicieron. Y un verde también analizamos en el oriente y este es una arcilla verde. Es una arcilla verde que dio ese color verde. Entonces, más o menos se conocen todos los colores, ¿no? Porque el anaranjado después también es un ocre. Y el amarillo también es a base de ocre, es arcilla oxidada, ¿no? Y según la temperatura que se alcanza durante la oxidación de la arcilla y el nivel de óxido de hierro, pues cambia el color. Entonces, más o menos sabemos todos los pigmentos, la naturaleza físico-química de los pigmentos que se utilizaron en El Salvador. Arcaicos. Bueno, esa es la gran pregunta que siempre hay. Si hay arte rupestre arcaico, es muy difícil. Yo diría que no. Yo diría que no. Tengo mis argumentos. Siempre se piensa que Corinto es más antiguo, pero los argumentos ahí pues fallan. Digamos, si uno va a asumir que una pintura es arcaica, hay que dar buenos argumentos porque es importante decir es paleoindio, es arcaico, son fechas muy antiguas. Entonces no hay que tomarlo a la ligera, yo lo tomo así. Entonces, por ejemplo, hay un argumento que dice que hay manos
y que las manos son muy antiguas y que hay un sitio, la Cueva del Gigante en Honduras, donde hay manos pintadas y ahí se encontró material paleoindio. Pero el arqueólogo Scheffler, que estudió el gigante, nunca hizo la asociación entre los dos. Y bueno, manos es de todas las épocas. Entonces, que haya manos en un sitio arcaico no quiere decir que todas las manos que vamos a encontrar en Centroamérica son arcaicas. Y incluso nos ha dicho nunca necesito que haya una relación entre los dos. Entonces, para mí, las Victorias es el primero, y no me aventuraría yo a decir que hay un sitio con pinturas paleoindias o arcaicas en El Salvador o incluso en Centroamérica, comprobado formalmente, para mí no se ha hecho. Sí. Sí, claro, la greca existía ya desde los mayas. La greca escalonada ya era ya algo que existía desde los mayas, solo en el posclásico temprano, efectivamente. Y es parte de ese grupo de motivo que, bueno, que se estilo pre-Mixteca Puebla, que son de esta época, pero claro, existía desde la época del clásico tardío. De hecho, en este sitio siempre está la pregunta, es el ermitaño el que vimos donde está greca escalonada, y bien podría ser anterior, puede ser del clásico tardío. Yo tengo el presentimiento que es posterior, que corresponde con ese desarrollo de esa influencia de los grupos nahuapipiles que se instalaron. Pero claro, es una interpretación y se puede debatir de eso. Efectivamente, lo que sí es que, por ejemplo, está superpuesto una mano, ¿vieron? Entonces ahí además hay varias cronologías en este sitio y bueno, está difícil decir qué cronología tiene cada motivo. Pero bueno, yo en mi análisis prefiero ponerlo en el posclásico temprano, aunque sé que existe la greca antes. Los mayas ya utilizaban la greca escalonada. Eso es lo que vimos, es que podríamos esperar que haya más influencia de la cultura maya en el arte rupestre salvadoreño, pero son solo influencias un poco alejadas, ¿verdad? O sea, no son tan claras, no son tan claramente que uno viene y dice, wow, eso es maya, no, claramente no. Bueno, además que es verdad que ya más uno baja de las tierras bajas, bueno, es un poco redundante el decir eso, pero digamos, más se acercan a Copán, a Quiriguá, a la frontera con Honduras y El Salvador, y menos sitios rupestres maya hay. Eso es también otra realidad. Y, por ejemplo, los sitios que se conocen cerca de Copán, vamos a encontrar, por ejemplo, espeleotemas, que es lo que vimos que son caras, incluso hay un sitio famoso, Plan del Jocote, donde hay una cueva, donde una cara está pintada de azul. Es una estalactita, ¿verdad? Que fue retocada y pintada. Y entonces, pero ya glifos, por ejemplo, no se encuentran más si están en las tierras altas orientales de Guatemala, que estamos en la zona maya, pura zona maya. Ya no van a encontrar glifos o cosas así, solo zoomorfos, pero son pinturas grandes y antropomorfos, entonces son figurativas que están muy cerca de los sitios de asentamiento maya claramente, y en El Salvador no existe eso. Entonces, la influencia de la cultura maya en arte rupestre en el occidente salvadoreño es pues poca, la verdad es que es poca, sí. Nuevos sitios. Alors, la metodología aplicada para nuevos sitios, bueno, hay que tomar en cuenta el registro, bueno, hay que pelar toda la bibliografía, ¿verdad? Entonces, todos los sitios de El Salvador están registrados o fueron registrados, entonces hay que ver, claro, antes de decir que es un nuevo sitio, hay que ver todo lo que fue publicado. Yo di la vuelta a toda la bibliografía en mi tesis y por eso saco esa cuenta que son unos 70. Ahora, por supuesto, se van a encontrar más y en realidad son más de 70 porque, claro, un año viene un personaje, viene a un lado y encuentra otro sitio, ¿no? Pero entonces hay más sitios. Para el registro, entonces nosotros usamos una metodología siempre la misma, tenemos una ficha de registro, nada más yo la tengo publicada en mi academia, son varias páginas, entonces empezamos con siempre registro fotográfico, registro topográfico, nosotros tomamos la planta y la sección de todos los sitios y tenemos un montón de datos, ¿no? O sea, los datos administrativos, las medidas, bueno, son toda una serie de datos, hay que ver, siempre se va desde la integración en el paisaje también, bueno, son muchas cosas, pero en base a una ficha de registro, si no siempre a uno se le olvida, más de algo se le olvida, entonces
hay que ver así, tecnología siempre la misma aplicada. Una ficha de registro es lo mejor. Ser completamente sí, entonces sí, es lo que tratan de hacer, es lo que tratan de hacer para fechar esta ceniza volcánica, y se ha tratado de hacer también con marcadores de carbono que están metidos. Con eso es que sacaron las fechas y esas fechas cambiaron. Y el primer fechamiento era un tronco efectivamente que estaba en la ceniza, y el primer fechamiento en los años 70 pues dado a 260 después de Cristo, pero con las técnicas siempre son más precisas. Entonces de repente analizan otro y encuentran y lo afinan, ¿no? Afinan la cronología. Complicado porque cuando lo fecharon la primera vez, entonces claro, para todos los arqueólogos 260 es como la transición entre preclásico, clásico, súper. Entonces, muy práctico, digamos, la fecha. Entonces, empiezan a hacer, bueno, análisis, interpretar los sitios en base a ese fechamiento. Y cuando 30 años después o 40 años después dicen, no, en realidad este fechamiento se está equivocado, es dos siglos después, tenemos nuevas fechas más afinadas y estamos seguros que es 400 después de Cristo. Bueno, entonces para los arqueólogos es complicado porque hay que volver a ver todo, ¿no? Y hay que aceptar el nuevo fechamiento. Entonces es algo valiosísimo y bueno, puntúa la historia del arqueología cada rato porque sí es un marcador que tienen casi por todo el país, pero el fechamiento no es tan fácil. Entonces la última fecha es 535. Pero quién sabe, ¿no? De repente lo afinan todavía, no sé, pero bueno, la fecha más aceptada hoy en día es desde 535 después de Cristo. Ok, sí, claro. Bueno, lo que se hizo es que para asociar, digamos, decir que un sitio de asentamiento y un sitio rupestre están cercanos, estamos diciendo y no estamos diciendo nada. Hay que dar una medida. La medida que se tomó es 6.5 kilómetros. Es decir, que un sitio rupestre está cerca de un asentamiento si está a menos de 6.5 kilómetros. Ahora, ¿por qué esta medida? Porque más o menos es hora y media, 2 horas de caminata que los grupos sedentarizados pueden caminar, según los estudios recientes, podían caminar hasta 4 kilómetros para abastecerse, y que en el caso de la visita de un sitio rupestre, pues se podría hacer un poco más porque son visitas puntuales. Entonces se tomó 1,5 kilómetros más, media hora más o menos de lo que caminaban diario, y se echó esta medida de 6.5 kilómetros. Y después el análisis es de ver, digamos, como decía, es como un indicador, es una herramienta. Bueno, cuando tenemos todos los sitios rupestres y los sitios de asentamientos, pues ver la cronología, ¿no? Entonces, como explicaba, si tenemos un sitio de rupestre que está a 2 kilómetros de varios sitios que son todos del mismo periodo, pues nos da como a pensar que efectivamente este sitio es de este periodo. No es el único argumento, ¿verdad? Hay que juntar más argumentos, pero en base a eso se hizo el estudio. Es la medida que es muy importante, 6.5 kilómetros. Esa funciona en El Salvador, pero podría no funcionar en otro país. Por ejemplo, si están en una zona montañosa, ya no tiene sentido, porque no van a hacer tantos kilómetros, recorrer tantos kilómetros en el mismo tiempo, según la topografía, ¿no? Entonces, también se tiene que tomar en cuenta la topografía. Claro, muy bien las preguntas, me fascina, la verdad son muy buenas preguntas. Eh, las hacemos es microscopio electrónico de barrido. Con eso se analizaron los pigmentos. Y para el aglutinante, claro, esa es una pregunta que siempre fascina más porque es más difícil de encontrar rastros de aglutinante. Tenemos dos posibilidades. En dos casos hemos encontrado algo en las muestras. Una primera cosa fue una cosa que podría ser, eso fue con difracción no, transformado de Fourier, no me recuerdo muy bien el nombre, pero podemos encontrar algo que recuerda a la cera de abeja. Entonces podría ser cera de abeja que fue utilizada como aglutinante para pintar, mezclado, ¿verdad? No pura, pero mezclada. Lo que pasa es que no sabemos si la hemos reconocido en la muestra,
pero el problema es siempre el mismo, es un abrigo rocoso y hay panales en el abrigo rocoso, entonces no sabemos si proviene directamente de la pintura o fue contaminado por los panales de abejas que han estado o en algún momento cerca, no sabemos. Y pues es el único aglutinante que podemos identificar, posible aglutinante. Abrigos rocosos, rocas al aire libre, afloramiento al borde de ríos y grupos de rocas al aire libre y solamente. Paredes verticales en ríos y no hay tantos no hay tantos tipos, digamos, de sitio, no hay tantos morfología de tipos de sitio, ¿verdad? No, en El Salvador no, bueno, de hecho no son tantos, para mí son unos cuantos, digamos, sería pared vertical, abrigos, rocas, cueva, la tipología de sitios no es tan extensa, digamos. Bueno, exactamente. Además de los diseños, bueno, ese es el problema para fechar. Bueno, se pueden hacer lo que tratamos de hacer nosotros, que es un fechamiento indirecto, ¿verdad? Hacer excavaciones, sondeos arqueológicos controlados en los sitios y asumir que hay una relación entre los dos, una cronología indirecta, ¿verdad? Se podría fechar directamente las pinturas, pero hay que tener carbono, hay que tener negro. En El Salvador, el negro que hemos analizado es óxido de manganeso, no funciona. No, siempre es muy difícil, esa es la gran problemática. Por eso hay que encontrar herramientas, por eso yo utilizo esas herramientas de, por ejemplo, la proximidad con los asentamientos, porque es algo que hay que encontrar herramientas para proponer, ¿no? Cronologías, no estamos siempre en lo mismo. Hay un sitio, no sabemos de cuándo es, no, hay que encontrar formas de poder dar una idea de la cronología, aunque nos equivocamos y después afinamos, esa es parte de la investigación, pero no, son pocos las formas de indicar la cronología. Entre la Greca y lugares con impacto huracanes. No sé, la verdad, para mí la Greca escalonada es solo un símbolo. De hecho, es un símbolo que fue relacionado con la tierra también. Y con los huracanes nunca he escuchado esta relación con los huracanes, no sabría decir si hay una relación entre los dos. Materia prima. Claro, el rojo, he analizado también pinturas en el área maya y el rojo era un ocre, pero el ocre, digamos, es el más común de todo el mundo para hacer una pintura roja. Y he analizado con el Laboratorio de Investigación de Monumentos Históricos pinturas de la cueva de Nartunich, que vimos esas pinturas magníficas que están en Guatemala, donde están columnas de glifos y personajes. Y el negro se ha analizado, se pensaba que era que venía del carbón de las antorchas que usaban los mayas para pasear en la cueva y para alumbrarse, ¿no? Y han resultado que para nada que ver, es óxido de manganeso. Entonces sí hay una relación, pero el ocre, digamos, se ha utilizado por todos, en todas las épocas. Ocre, rojo, pintura en el paleolítico es ocre también, bueno. El óxido de manganeso, pues para el negro, pues sí, está una relación ahí, pero de ahí a decir que hay una conexión cultural es difícil. Más frecuente, ocre, entonces ocre sería en El Salvador los ocres, ¿no? Ese es el más frecuente y si se analiza estoy seguro que todos los rojos y amarillos y anaranjados muy seguro que son ocres, ese es el más frecuente. Bueno, las Victorias es muy conocido en El Salvador, si vas a Tazumal, está en el sitio arqueológico, lo tienen, ya no está en su lugar de origen, lo desplazaron y está en el oeste del país, entonces está en el sitio arqueológico de Tazumal. Y ahí está la roca súper bien protegida, no tiene ningún microorganismo, o sea, la tienen muy bien conservada, es lo que quiero decir. Está cerca de su lugar de origen. Claro, es mejor no desplazar las rocas, pero la ventaja que tienes es que está en un parque cerrado, entonces nadie lo puede dañar, está bien resguardado del tiempo y de cualquier tipo de vandalismo, digamos, entonces está protegido, ahí está. Gracias. Bueno, tienes muchas felicitaciones. Gracias. Sobre todo esta idea de que
precisamente toda tu investigación parece ser que monta el propio estilo, ¿no? Del Salvador a pesar de las influencias. Ahora todavía no han saltado más preguntas. Dice, por favor, el correo de Philip. Bueno, pues ya lo había puesto, lo Muy bien. vuelvo a poner mientras tanto. Oye, Philip, y entonces, o sea, no hay ninguna tradición pictórica contemporánea, sino que hay una continuidad, pero a la vez discontinuidad de estilos. En las pinturas, Ajá. lo interesante de los sitios pictóricos es que todos se encuentran todos menos uno, bueno, son 9, ¿ok? Entonces 8 se encuentran en la frontera con Honduras y es algo que se utilizó mucho en esta frontera, en esta sierra, porque del lado de Honduras también se encuentran pinturas de los lencas de Honduras, pero son diferentes. Y en El Salvador, no, se ve claramente, bueno, hay manos, en todos los sitios pintados hay manos prácticamente, pero son muy diferentes. Digamos que los que vimos, que yo asocio a los cacaoperas, son muy diferentes de los que vas a ver, por ejemplo, si te desplazas a donde estaban las grecas escalonadas, porque ahí hay varios motivos, no están solo esas grecas, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, sí son bien separados. Y hay otro sitio que es súper atípico, que está en el centro del país, este sí no está en la cordillera, y de repente hay un sitio con pinturas muy lindo, policromadas de rojo y blanco, con círculos concéntricos, solo motivos, símbolos, no, motivos no figurativos. Y bueno, no sabemos qué hace ahí este sitio, y ahí es donde pude analizar el blanco, y como había dicho, es de cal. Lo interesante de la cal es que en El Salvador solo se conoció desde el Clásico Tardío. En realidad, antes no hay ningún sitio que usaba la cal para la arquitectura. Entonces, en este caso se puede ver que incluso el análisis de los pigmentos pueden dar como indicaciones de la cronología de los sitios también, ¿no? Pero no hay uniformidad de los sitios pintados, ¿no? Del lado hondureño sí, del lado hondureño, todos los sitios pintados en la Sierra Madre se parecen mucho, pero ahí hay un grupo homogéneo que son los lencas de Honduras que están en toda esta Sierra Madre y los sitios son muy parecidos. Es que a nivel arqueológico El Salvador es una cosa muy interesante, ¿no? Sobre todo esta idea de cuando los nahuas van Claro, a repoblar, ¿no? Entonces, claro, bueno, te han saltado más preguntas, que si no tú y yo podríamos. claro. La técnica que para la elaboración de los petroglifos, sí, claro, no he hablado de eso. No, hay varias técnicas, la que más van a ver es, bueno, en francés se llama bouchardage, pero es decir, las rocas son basaltos, son rocas muy gruesas, muy duras. Entonces, primero percusión y después van a utilizar la abrasión para homogeneizar el surco. Entonces, ya al final, cuando ya lo homogeneizaron, no es fácil decirlo, ya no se ve la huella de la percusión. Digamos, ya desaparece la huella de la percusión, entonces son surcos muy bien acabados. Pero también tienen yo le digo picoteado, no sé, martillado, que son solo percusión con una herramienta puntiaguda, entonces que deja solo hoyitos. Entonces hay unos sitios que se pueden ver de esas técnicas, unos motivos, pero no es tan usada, pero claro, se encuentra. Y está la incisión también, pero eso es colonial. La incisión es cuando vienen y hacen una cruz latina y entonces usan una herramienta probablemente de hierro, no de metal. Entonces van a hacer ahí el motivo de cruz y ahí se ve claramente es una incisión. Pero en la época prehispánica no se ven incisiones. Bueno, tiene muchas felicitaciones, yo también aprendí mucho. Pero sí, lo interesante es lo que decías también, la cultura local de El Salvador. O sea, hay una tradición rupestre, hay varias. De hecho, yo al final hice un análisis de esas 28 tradiciones y en El Salvador lo que hay que resaltar es que hay más tradiciones locales. Eso es lo que viene con lo de la zona central de interacción. O sea, quiere decir que no hay que considerar El Salvador como una extensión de Mesoamérica, no es así. En el Así Clásico es. Tardío hay culturas ahí muy fuertes con su propia iconografía, con su propio bagaje cultural y que están ahí y que no esperaron a los mesoamericanos para vivir. Quiero decir, o sea, ahí de este lugar, pues había personajes que estaban creando también, usando el arte rupestre para lo que necesitaban ellos mismos sin tener que recurrir a otras culturas. Claro. Bueno, esto fue lo que nos... Representaciones de fauna, hay un poco, sí, claro. No son tantos, en realidad hay muchas, bueno, fauna, así nada más algunos sapos, monos,
hay muchos monos en el Golfo de Fonseca, serpientes, bueno, la serpiente, hay muy bonitas serpientes emplumadas, no son muchas tampoco, no crean nada, son una o dos. Y hay cuadrúpedos también, difícil de identificar, pero hay unos, esos son pintados. Ranas, creo que ya lo dije. Y solo, no hay tantos zoomorfos, no hay tantos zoomorfos. No hay, poquísimos son los fitomorfos de plantas, representaciones de plantas. Quizás una flor y tal vez una planta de maíz, pero son muy pocos. Tal vez todo el país, tal vez son 3 o 4 para todo lo que he analizado en todo el país. Gracias. Te llueven las felicitaciones. Esta es una pregunta larga. Repetir el nombre para clasificaciones. No es para clasificaciones, es era para el estudio del sistema de información geográfica, es el QGIS, QGIS. Ese es gratis y funciona súper bien. Ahora, claro, muchos tutoriales para ver cómo funciona. Al principio es un poco austero, no sé cómo decir, es un poco complicado, pero los resultados son es indispensable, digamos, para analizar desde un punto de vista geográfico. Así es. Y esta es la segunda. Figura bueno, por ejemplo, los sapos pues están muy asociados a Tlaloc, ¿no? Yo sé que hay unas ranas o sapos que están representados con Tlaloc, y para los demás zoomorfos poco se puede decir, solo si tienen serpientes emplumadas, pero también la serpiente emplumada fue utilizada durante siglos y siglos por varios grupos culturales también. Entonces, es un conjunto, no solo los zoomorfos en sí. Bueno, es un indicio, pero hay que ver, ahí hay que juntar con otra iconografía. Lo que es importante es asociaciones también de motivos, no solo un motivo en un sitio, sino que vemos varios motivos que se repiten en varios sitios. Eso es muy importante. Bueno, entonces la mayoría son claramente, la mayoría del arte rupestre es no figurativo. A mí abstracto me molesta un poco el término porque tenemos el arte abstracto, que es un arte que no representa, hoy en día hablo, que es solo arte por el arte, entonces es bonito, pero en ese momento no creo que haya nada que sea bonito por lo bonito, o sea, todo eran seguramente símbolos y tenía un campo semántico, digamos, una significación. Y entonces para la interpretación, yo soy un poco malo para la interpretación de los motivos no figurativos y entonces no me lanzo tanto porque yo creo que es difícil. Entonces, claro, cuando son motivos que se conocen porque vienen de estilos, los estilos son más generales, son más, se conocen en cerámica, en lítica. Entonces, ahí sí se pueden decir cosas, pero por ejemplo, cuando tienen la tradición que es muy salvadoreña, meandros, todas esas líneas que se van haciendo cubriendo las paredes totalmente, es difícil decir a qué se hace referencia. Quizás pues podría ser el agua, pero ¿quién podría decir? No, lo que pasa es que no se puede comparar con nada en cerámica, con nada en lítica, no tenemos punto de comparación. Entonces, solo con el sitio rupestre es difícil lanzarse. Y se puede decir cosas, pero también es fácil de equivocarse. No, nunca. Eso sería bonito encontrar un percutor o algo así. No hemos encontrado nada para tallar. Bueno, las herramientas, son pocas las herramientas que se conocen líticas que podían hacer ese trabajo, que son lo que se dicen en Mesoamérica las hachas, ¿no? Que son unas pequeñas unas rocas pulidas, ¿no? Que son como pulidas, que se parecen a hachas pequeñas, pero no tienen realmente filo, que probablemente con eso grabaron, ¿verdad? Pero en contexto, digamos, no he encontrado nada. Bueno, lo obtenían de la misma forma que durante el periodo colonial. El azul es índigo, es una planta, entonces es una planta que se tiene que dejar macerar. Y cuando macera, se deja macerar en el agua y cuando se tiene que machucar. Y cuando macera, pues suelta vapor tóxico, no es bueno respirar eso, pero de repente tiñe en azul. Entonces después filtran esa mezcla y la filtran, la hacen que el agua se evapora y queda el polvo que es puro azul, que es el índigo, y con eso se pintaba. Pues eso se conoce desde el azul maya, se conoce desde los mayas.
pero en el posclásico se usó de forma, bueno, para los códices y para pintar los murales, pero eran, digamos, lo diluían más durante el posclásico. El azul era mucho más intenso cuando los mayas lo usaban y después era un poco más azul cielo, celeste, diluido, pero el pigmento siempre es el mismo, es el azul maya, es el índigo, es una planta. Bueno, y dejamos ya esta como última porque si no, Claro. te tengo aquí 5 horas. Los que hemos hablado con materia prima local. Bueno, los ocres se encuentran por todos lados. Los ocres definitivamente se encuentran por todos lados. Cuando era cuestión del verde, era una arcilla verde también es muy común. Sí, son locales, son locales. Solo el azul maya, que pudimos analizar en un sitio que tuvimos esa sorpresa. Pero, digamos, esa planta del índigo crece en El Salvador, crece y, bueno, de hecho fue explotada durante la colonia. Y entonces, sí, pues es local, todo local. Muy bien. Bueno, Philip, que muchísimas gracias. Ha sido una excelente presentación, muy clara para todos. Creo yo que sí. Verdaderamente hemos aprendido hoy muchísimo de esta región y nos quedan todavía más preguntas porque ahora han surgido demasiado, sobre todo los que hacemos pintura rupestre del posclásico, ¿no? Claro. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos también por permanecer y la próxima semana los esperamos con Guillermo Muñoz, que ya prácticamente todo el mundo conocemos, que nos va a hablar de las pinturas y petroglifos en el altiplano cundiboyacense. Espero haberlo dicho bien. En nombre de la directora Eva Bravo, que está en el chat, también te agradece muchísimo la participación. Y también ya verás todas las felicitaciones y agradecimientos que tienes. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.